Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy profesor de felicidad, soy consultor en temas de bienestar, escritor, soy papá, soy pareja, soy amigo y alguien que ha encontrado un propósito en la vida y es el de construir una ciudadanía más responsable que construya derechos y sepa de sus derechos, pero especialmente que asuma sus responsabilidades. Creo que los derechos y las responsabilidades deben ser hermanos siameses y acompañarse todo el tiempo. Una cátedra de felicidad hoy es más necesaria que nunca, básicamente porque da igual las carreras que tengamos o los idiomas que sepamos. Si no sabemos cómo reaccionar ante los estímulos que nos lanza la sociedad o cómo alcanzar nuestra propia felicidad, eso en palabras de César Bona. Yo quisiera contarles un poco qué es educar y después qué es felicidad. La palabra educación viene del latín educere, educere, educare y significa extraer y formar. Es muy distinto educar a instruir y por eso creo que cuando uno es un educador debe sacar de adentro lo mejor que el otro tenga. Eso es educar. Ahora, ¿por qué educar para la felicidad? La felicidad podría definir Platón, que es algo muy difícil, ¿no? Todo lo inmaterial es profundamente difícil. Lo inmaterial son esas cosas como la justicia, la belleza, la felicidad. Son cuestiones muy difíciles porque son inmateriales. Y la felicidad no es una excepción. La felicidad es algo muy difícil de definir, de explicar, pero no es tan difícil de experimentar. Y creo que cuando uno educa para la felicidad, saca de adentro lo mejor que otro tiene para que tome mejores decisiones, para que viva una vida que sea digna de ser vivida, para que tenga la capacidad de cosas simples como perdonar, como agradecer. Cuando educamos para la felicidad, le damos herramientas a las personas para que nos relacionemos de una manera saludable, de una manera en la que no pasamos por encima de otros, pero tampoco permitimos que otros pasen por encima nuestro. Cuando educamos para la felicidad, sabemos que tenemos un propósito, una misión en esta vida y que vale la pena vivirla como manifestaba tal vez el poeta del Carpe Diem, ¿no? Una vida en donde hoy hacemos todo lo que debemos hacer, en donde actuamos de manera correcta. Ser feliz es difícil, repito, de definir, pero es perfectamente experimentable. Y terminar diciéndoles que la felicidad no es ausencia de dolor. Hay tanta vida en un momento de dolor como en un momento de alegría. Y creo que la vida se trata de eso, de experimentarlo todo y de sentirlo todo. Espero que muchas más personas se atrevan a educar para la felicidad y sacar de adentro lo mejor que el otro tiene. Las habilidades blandas son muy distintas a las duras. Voy a explicar qué es una habilidad dura. Una habilidad dura es saber Excel, es saber montar en bicicleta, es saber otro idioma. Si esta mañana amanecemos sabiendo otro idioma, por la tarde vamos a seguir sabiendo ese idioma. Si hoy sabemos montar en bicicleta, esta tarde, mañana vamos a seguir sabiendo montar en bicicleta y muy posiblemente en 7 años montaremos en bicicleta. Cuando hoy sabemos Excel y estudiamos más, aprendemos más. Una habilidad dura es una habilidad que es más estable, es decir, no es volátil. Y esa es una gran diferencia con las habilidades blandas. Una habilidad blanda es, por ejemplo, la tolerancia. No sé si les ha pasado que una mañana amanecen agradecidos, tolerantes,
pero con una información, en un instante nos volvemos intolerantes. Las habilidades blandas son habilidades muy volátiles, moldeables y entrenables, pero que debemos entrenar todos los días, porque en un instante perdemos la capacidad de conservar la tranquilidad, la calma, la serenidad. Y por eso hay que fortalecer las habilidades blandas, que son las habilidades para la vida. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y muchas habilidades, pero pésima actitud. Es fundamental que cultivemos la actitud, esa forma con la que queremos enfrentar la vida. Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que promueve el mundo de la logoterapia, decía en un campo de concentración que la última de las libertades humanas que pueden quitarnos es la actitud con la que elegimos enfrentar lo que la vida nos entrega. Es decir, ninguno de nosotros elige lo que la vida le entrega, pero todos podemos elegir con qué actitud enfrentamos eso que la vida nos entrega. Cuando hay personas que tienen poco conocimiento y pocas habilidades, pero muy buena actitud, es muy probable que fortalezcan ese poco conocimiento y esas pocas habilidades. Fíjense cómo las habilidades y el conocimiento suman o restan, pero la actitud multiplica o divide. Ahora, algo de conocimiento y habilidades debemos tener, porque no podemos multiplicar por cero. Las habilidades blandas son habilidades que se construyen y se mantienen con nuestros hábitos diarios. Hábitos como hacer ejercicio, como alimentarnos bien, como dormir, como meditar, como practicar el silencio, como aprender algo nuevo todos los días. Esos son hábitos que van a fortalecer nuestras habilidades blandas y nos van a permitir que nuestras habilidades duras cobren muchísimo valor. Yo estoy convencido que la educación debe ser técnica, pero especialmente ética y humana. Y todos deberíamos graduarnos del colegio, graduarnos de la universidad con habilidades blandas, con habilidades para la vida que nos permiten tener resiliencia, que nos permiten comunicarnos mejor. Cuando carecemos de habilidades blandas, carecemos de habilidades para construir una sociedad en donde todos quepamos. Muchas veces se nos ha dicho que hay emociones buenas y emociones malas. Yo creo que hay emociones y todas las emociones nos cuentan muchísimas cosas. Las emociones nos conectan con nuestros valores, nos conectan con lo que valoramos. Y voy a explicar qué nos cuentan las emociones a partir de 4 emociones básicas: alegría, miedo, rabia y tristeza. Quienes viéramos la película Intensamente o Inside Out sabemos que hay 5 emociones básicas, ¿no? El desagrado. Los que hemos estudiado a Paul Ekman sabemos que hay 6 y es la sorpresa. Y quienes hemos estudiado otras teorías emocionales sabemos que hay 9, incluido, por ejemplo, el estado de conmoción, que es una emoción muy particular, con un desastre natural o con un atentado terrorista. Hay más de 250 emociones con nombre, pero voy a explicar a partir de 4 emociones. Y voy a iniciar con el miedo. ¿Qué nos cuenta el miedo? El miedo nos dice que algo o alguien que valoramos podríamos llegar a perderlo. No lo hemos perdido, pero nosotros los seres humanos tenemos un miedo evolucionado que nos permite no solamente tener miedo del presente, sino del futuro y proyectarnos a eso que podría llegar a pasar. Sin el miedo, como especie no hubiésemos sobrevivido. El miedo nos alerta ante un potencial peligro. El miedo nos conecta con a quién valoramos o qué valoramos, porque si nos da miedo de perderlo, valoramos ese algo o ese alguien. La rabia nos cuenta que algo o alguien que valoramos fue pisoteado. Y cuando alguien es pisoteado, experimentamos indignación, rabia. Sin rabia no se hubiera generado la Revolución Francesa, no hubiéramos tenido emancipación de la esclavitud. Muchas mujeres que están hoy viendo este tema
no podrían votar, no podrían trabajar, mucho menos estudiar. Fue gracias a la rabia que nos hemos permitido tener más inclusión, más diversidad y aceptarnos diversos. Creo que la rabia es otra emoción maravillosa. La tristeza nos dice que algo o alguien que valoramos lo perdimos. Muchos hemos experimentado tristeza al perder, por ejemplo, con la pandemia, la posibilidad de abrazar a quienes queremos. Hemos perdido la posibilidad de tomarnos un café sin estar con mascarillas y con temores. Esa pérdida nos genera tristeza. Cuando experimentamos tristeza, perdimos algo o alguien que valoramos. La alegría nos cuenta que algo o alguien que valoramos le fue bien. Cuando experimentamos alegría con la alegría de otro, eso nos cuenta que lo amamos. Es un muy buen indicador de que tenemos un vínculo cercano. Cuando no nos alegra la alegría del otro, no lo amamos. Muchas veces creemos que queremos a alguien. Pregúntense si les alegra su alegría y les duele su dolor. Porque la alegría nos cuenta que algo o alguien que valoramos le fue bien. Yo creo que hay que encontrar lo que nos une. Como sociedad y desde el ego, estamos buscando lo que nos separa, lo que nos divide, lo que nos hace diferentes. Creo que hemos tenido una conversación muy larga de género, de raza, de credo, de orientación sexual, de discapacidad, de muchas cosas que nos dividen. Y estoy convencido que como seres humanos debemos trabajar por encontrar lo que nos une. Cuando en el mundo se habla de diversidad, creo que es muy importante ir a la diversidad a lo profundo y no a la superficie. Si seguimos en conversaciones de género, de raza, de credo, de orientación sexual, de discapacidad, no vamos a trascender, porque creo que hay que encontrar lo que nos une, que es lo que sentimos, que es el amor, que es la gratitud, son las emociones. No hay un solo ser humano que no sienta y no tenga la capacidad de sentir y experimentar lo que otro siente. Cuando queremos ser diferentes, estamos hablando desde el ego. El ego quiere ser diferente y quiere ser diferente mejor que tú. No vean a otra persona sintiéndose más. Eso es prepotencia, eso es arrogancia y eso nos divide. Sin duda, estoy convencido que debemos seguir trabajando por tener inclusión en temas de género, raza, credo, en fin. Nos hace falta muchísimo trabajo en estos temas, pero la inclusión es un periodo de transición. ¿Por qué? Porque ha habido muchísima exclusión. Pero a partir del momento en que verdaderamente lleguemos a hablar de lo que nos une como humanidad y no de lo que nos separa, creo que vamos a construir un mundo en el que quepamos todos. Yo creo que hay muchos ejemplos en la sociedad y en el mundo que nos muestran cómo queremos dividirnos y cómo queremos separarnos. Nosotros en Colombia somos un país biodiverso, en donde eso es lo que nos hace mágicos y lo que nos hace únicos. En algún momento encontré en el sur de Francia un aviso en francés que no supe traducir y le pedí al señor de la tienda que me tradujera porque había una bandera de Colombia. ¿Qué decía ahí? Y me contó que lo que ahí decía es que si uno quiere conocer el Pacífico, debe ir a Chile. Si quisiéramos conocer el Caribe, deberíamos viajar a Cuba o a República Dominicana, la Amazonía a Brasil, los llanos a Venezuela. Que si uno quiere conocer las artesanías, debería ir a México o a Perú, conocer los Andes, subir el Chimborazo en Ecuador. Decía, sin embargo, que si uno quisiera conocerlo todo, debería visitar Colombia, venir a nuestro país, un país diverso. Creo que hay que encontrar lo que nos une, conviviendo con lo que nos hace diferentes, darle la bienvenida al desacuerdo y que aprendamos a vivir
con ideas discrepantes. No podemos seguir matando a las personas por lo que piensan. Por el contrario, yo los invito a que matemos las ideas y amemos a las personas y encontremos lo que nos une. Lo más importante en el liderazgo es entender que no necesitamos tener a nadie a nuestro cargo para ser líderes. El primer escalón del liderazgo es cuando yo me lidero a mí. Curiosamente, no nos tratamos a nosotros como si nosotros dependiéramos de nosotros. Voy a explicar esto de una forma diferente. Cuando le recetan medicamentos a las personas, y esto es estadístico, apenas el 70% llega a comprar el medicamento, pero menos del 10% se lo toman con juicio. Sin embargo, si es para nuestros hijos o para nuestra mascota, lo hacemos con muchísimo cuidado, con mucho rigor, cumpliendo las dosis, cumpliendo los horarios. El primer escalón del liderazgo es cuando yo me lidero a mí. Y nadie debería tener a otro a su cargo si no puede consigo mismo. El segundo escalón es cuando yo tengo a otros a mi cargo. Y para eso no necesito tener trabajo. Puedo ser padre, puedo ser un hijo que tiene a sus padres a su cargo. Cuando tenemos a otra persona a nuestro cargo, es fundamental que antes nos hayamos liderado a nosotros, que asumamos la responsabilidad. Cuando uno se lidera a sí mismo, no es víctima de las circunstancias. Por el contrario, elige ser actor de la propia vida. Cuando uno se lidera a sí mismo, es responsable. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad de responder. ¿A qué? A las consecuencias de nuestros actos, a los estímulos que nos lanza la sociedad. Alguien responsable es alguien que responde a las emociones y experimenta rabia sin pegarle puño a las paredes. Experimenta miedo sin pasar por encima de nadie, porque responde bien a ese estímulo que le lanza la sociedad. Creo que todos deberíamos iniciar por cuidarnos a nosotros para después poder cuidar a los demás. En el mundo organizacional, si usted tiene personas a su cargo y no tiene tiempo para las personas que tiene a su cargo, no tenga personas a su cargo. Creo que la principal labor de un líder es cuidar a su gente teniendo tiempo para la gente que tenemos a nuestro cargo. Y también los invito a entender la pirámide jerárquica e invertirla, porque un líder no se para sobre su gente, por el contrario, tiene a todo su equipo sobre sus hombros. Creo que debemos pasar de un liderazgo jerárquico que somete y que lidera desde el miedo a un liderazgo redárquico que teje redes, que arma un equipo y que lidera desde la emoción de la alegría. La alegría es la única emoción que conecta con la confianza. Debemos cuidarnos para poder cuidar, porque nadie puede dar nada que no tenga. A mí no me gustan los tips ni las recetas mágicas porque no creo en ellas. Yo no creo que haya 3 pasos para ser feliz o 5 para conseguir una vida plena y llena de sentido. Creo que cada uno debe encontrar su camino. Creo que cada uno de nosotros debe encontrar sus propios dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás. Voy a hablar de herramientas y quiero darles 3 herramientas muy poderosas para enfrentar, yo diría que las 3 enfermedades del siglo XXI. El exceso de pasado, que se llama depresión, el exceso de futuro, que se llama ansiedad, y la incapacidad de vivir en el presente, que se llama estrés. Para el pasado, el perdón. Los seres humanos tenemos una enorme capacidad de vivir llenos de odio, de resentimiento, de rencor. Y creo que es fundamental que cada uno de nosotros aprenda a perdonar.
El perdón no es algo racional, no es ojo por ojo, diente por diente. El perdón es espiritual. Los invito a que no se pregunten por qué a mí, sino para qué. Siempre que cambiamos las preguntas, cambian las respuestas. De manera que si no le gusta la respuesta, cambie la pregunta. ¿Para qué? ¿Cómo puedo ayudar a otros a partir de esta experiencia? Y perdonemos. Para el futuro, la gratitud. La gratitud es lo que trae a valor presente lo que hoy tengo. Si agradece su pareja, enamórela todos los días. Si agradece su trabajo, hágalo de manera extraordinaria. Si agradece sus hijos, coma con ellos en la mesa, dedíqueles tiempo, abrácelos. La gratitud cambia nuestro sistema de creencias y en vez de quejarnos, de criticar, agradezcamos. Yo creo que todos tenemos algo que agradecer. Hoy amanecimos vivos y hoy tenemos internet, si está viendo esto. Hoy hay cosas que agradecer. Y para el presente, para el estrés, los invito a practicar el silencio. Ven aquí atrás música, instrumentos musicales. ¿Saben por qué suena la música? Cuando uno escribe en un pentagrama las notas musicales, la música suena porque entre una nota y otra hay un espacio de silencio. Cuando en nuestra mente no hay silencio, hay ruido, no música. Y los invito a que tengamos espacios de silencio, de meditación consciente. Es lo que se llama mindfulness, que no es otra cosa que la plena conciencia. ¿Y cómo se hace? Respirando. La respiración es una función automática del cerebro. Y cuando lo traemos al consciente, conectamos, la respiración es el link entre la mente y el cuerpo. Y vivir con plena conciencia, entre otras, se logra con la respiración, o contemplando algo con nuestros ojos, o escuchando lo que en este momento está sonando. El cerebro tiene la capacidad de viajar en el tiempo, al pasado y al futuro. El 70% de lo que imaginamos nunca, jamás sucede. Y nos hace falta vivir en el presente. Y los invito a servir, pararse y servir. Esa es una forma maravillosa de vivir en el presente. La Madre Teresa decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo voy a complementarla diciéndoles que el que sirve sin alegría, no sirve. Siempre que le entreguen algo a alguien, háganlo con una sonrisa. Para el pasado, el perdón. Para el futuro, la gratitud. Y para el presente, el servicio. ¿Se puede ser feliz en tiempos de crisis, de caos, de incertidumbre? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la felicidad es la vida. Y voy a volver a usar a Viktor Frankl, que nos enseña que la vida no se trata de evitar el sufrimiento ni de buscar el placer, sino de encontrarle sentido a lo que estamos viviendo y experimentando en este momento. Cuando elegimos ser felices, somos actores de la vida, asumimos la responsabilidad, dejamos de tercerizar, dejamos de victimizarnos. A todos nos pasan cosas que no nos gustan. La vida nos entrega cosas inesperadas. Creo que esta pandemia es una lección maravillosa para el mundo, que nos ha mostrado que no controlamos muchas cosas. Hoy se habla, y desde los años 60, de los entornos VUCA en español, y dice que el mundo es volátil, incierto, complejo, ambiguo, y yo lo multiplicaría por una H de hiperconectados. ¿Por qué el mundo es volátil? Porque pasamos del éxito al fracaso en un instante. ¿Por qué es incierto? Porque no importa nuestros esfuerzos, no podemos garantizar los resultados. ¿Por qué es complejo? Porque estamos en un mundo globalizado, lleno de información, lleno de indicadores y con muchas variables que se salen y escapan de nuestro control. Y el mundo es ambiguo.
porque hay muchas formas de enfrentar el mismo problema y todas pueden estar bien o todas pueden estar equivocadas. Pero además estamos hiperconectados y esa hiperconectividad nos llena de noticias falsas, nos llena de información que, rescatando a Sócrates, voy a manifestarle los 3 filtros socráticos. Él decía que lo que uno dice debería pasar por 3 filtros. ¿Eso que digo es verdad? ¿Es bueno para alguien? ¿Es útil? Cuando vivimos la vida encontrándole sentido a lo que estamos experimentando, dejando de lado lo que no controlamos y enfocando todos nuestros esfuerzos en lo que sí, y que lo que salga de nosotros sea verdad, bondad y utilidad, vamos a poder enfrentar la vida de una forma distinta. Insisto en que la felicidad no es ausencia de dolor. De hecho, muchos seres humanos crecemos a partir de la adversidad. Y cuando elegimos hacer parte de la solución, ser parte de la respuesta y no esperar que sea caído del cielo la solución o que sea otro el que me resuelva la vida, creo que empezamos a ser responsables, a liderarnos. Y es muy importante también en momentos de incertidumbre aprender a emocionar. Ya hablamos de las emociones y lo que las emociones nos cuentan. Creo que hay que aprender a emocionar, insisto, para no dañar a quienes más amamos. Alex Rovira decía que los seres humanos preferimos el dolor a la nada, es decir, preferimos el maltrato a la indiferencia. Muchas veces nos volvemos más intolerantes, somos más duros con quienes más amamos, con quienes más cerca están. Nos han enseñado mucho a cuidarnos de los extraños y yo creo que los que nos hacen más daño son los que están más cerca. Hay que aprender a emocionar y entender que la vida no es ausencia de dolor, de sufrimiento, ni de tristeza. Acuérdense del yin y el yang. Y hay tanta vida en un momento de dolor como en un momento de alegría. Encontrémosle sentido a lo que estamos viviendo.